Y en este momento nos vamos a dar el lujo de conversar con Facundo Manes, neurólogo y en este momento candidato en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias. En la ciudad de En la Buenos ciudad de Aires. Buenos Aires, perdón, en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Me quedé con la provincia, por eso, Exactamente. en la ciudad de Buenos En la Aires. provincia nací y me crié, pero desde los 17 años vivo en la ciudad, así que me toca representar desde donde vivo desde hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto vives en Y de los 17 años tengo 56, así que muchísimo tiempo en Buenos Aires, el micrófono donde estudié, donde llegué a estudiar medicina a los 17 años y me quedé. Hasta ahora me fui al exterior un tiempo a trabajar en Estados Unidos, en Inglaterra, y luego regresé al país en el 2001 y ahí desarrollé todo el área en FLENI primero, después en INECO y después en INECO Favaloro de neurociencias cognitivas y neurociencias. Y bueno, después de la pandemia el dolor era tan grande que mi oficina quedaba chica para el dolor y decidí involucrarme. Lanzarte directamente. Siempre hiciste política igual. ¿Te parece? Sí, en la televisión hacías política. Cuando ibas de invitado, por ejemplo, a los programas de televisión, hacías política. Todo es político. Yo creo que todo es político. Sí, tenías razón. Yo tenía A ver... No es partidario, no, pero pasó, pero es político. Te pregunto sinceramente porque, a ver, cuando yo regreso a la Argentina en el 2001, esta área a la que yo me dedico, neurociencia cognitiva, estudio científico de la mente, no estaba tan desarrollada en la Argentina. Entonces yo tuve que poner mi granito de arena para hacer institutos, grupos de trabajo y demás, pero y después la gente me pedía hacer libros y para entender lo que yo hablaba. Y cuando iba a presentar los libros, ahí voy a tu razonamiento, la gente decía, che, ¿cómo fue tu vida? ¿Qué opinas del país? Claro. Y se empezó a derivar del cerebro a mi opinión de la educación, del país. Y bueno, quizás tengas razón, siempre hice política. ¿Y lo ves esta situación, ya que mencionabas que volviste en 2001, lo ves similar al 2001? ¿Qué pregunta? La economía, el bolsillo. Te voy a decir algo que lo analicé bastante y que estoy lamentablemente bastante convencido, que veo una crisis de desilusión tremendo. Y mucha gente dice, bueno, este es un país fallido. Yo creo que no, yo creo que Argentina tiene futuro y tiene una posibilidad enorme, pero si tiene un tratamiento adecuado. Es como la medicina. Puede haber una enfermedad grave, pero con un tratamiento adecuado, si lo hay, puede solucionarse. Yo creo que la Argentina tiene futuro y soy optimista. Pero, a diferencia del 2001, donde después de esa crisis fenomenal, la clase media, los profesionales, los trabajadores se unieron un poco en las plazas para debatir y había una energía de reconstrucción. Hoy veo la sociedad batida, te tengo que ser honesto, creo que estamos bastante quebrados por dentro los argentinos y te diría el mayor desafío de liderazgos modernos y nuevos en la Argentina va a ser sacar de esa apatía, de esa resignación a gran parte de la sociedad que ya no cree en nada. ¿Fueron estafados electoralmente los argentinos? Mirá, mi visión es que como en el 83 la sociedad jubiló a los militares del gobierno, dice basta de dictadura, la sociedad, y Alfonsín lo representó, la sociedad lo encarnó, y para mí fue bueno esa etapa, la sociedad en el 23 jubiló o votó en contra de un sistema político que Milei lo definió bien como casta, pero el tema es que Milei desilusionó porque se convirtió un poco en el jefe de la casta, se rodeó de la casta, usó maniobras de la casta en el Congreso, tanto en senadores como en diputados, para cambiar voluntades. Tiene episodios de corrupción gravísimos, entonces ahí sí una gran desilusión del 60% casi que lo votó en segunda vuelta. Y te pregunto a vos ahora como médico, lo que estás viendo ahora, el ajuste en salud, chicos con cáncer que no tienen medicamentos, me comentaba el otro día una persona, tiene un nene de 8 años, lo atiende en el Garrahan con cáncer de médula, le quitaron los remedios gratis. No saben cómo hacer, están haciendo malabares para comprar los medicamentos que el nene necesita para llegar a fin de mes, no le dan el certificado de discapacidad. ¿Esto lo viste en algún momento? ¿Cómo lo definís? Mirá, mi padre era médico rural en un pueblito que se llama Arroyo Dulce y después en Salto. Fue un médico generalista, cirujano. Así que siempre estuve relacionado con la medicina. Mi papá trabajaba en el hospital de Salto, en su consultorio, y yo después estudié medicina. Siempre la Argentina
tuvo un estado de bienestar. Había un chiquito con un tumor difícil y si no tenía plata, el sistema lo absorbía y en algún lugar se operaba. Llamabas a alguien como ciudadano. Sí, sí. Y la Argentina tenía, hoy esto que está pasando, nunca lo vi, que la gente se queda sin opciones, se queda sin medicamentos, algunos se mueren, nunca lo vi. La desprotección social que veo hoy en salud, no la vi nunca, porque siempre había un hospital que te recibía, una mano para internar a un paciente psiquiátrico con un tumor cerebral o con un chiquito con enfermedad de médula ósea. Ahora se cortó. Entonces estamos viendo algo casi inhumano, te diría. ¿Lo definís así, inhumano? Y sí, porque aparte vos sos economista, vos sabés economía, pero también tengo la sensación, a veces cuando uno no está tanto en el detalle puede tener algunas reflexiones que la puedo charlar con vos, puedo estar equivocado, pero tengo la sensación, vos corregime, que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un estado dirigista en la economía, el estado de bienestar europeo. Yo trabajé en el sistema de salud inglés, que es gratis. Y incluso en Estados Unidos, los suburbios de ciudades como Chicago estaban dirigidas por el Estado. Eso generó en mucha gente una asfixia, que el Estado dirigista, todo lo que vos sabés. Y a fines del siglo pasado, como reacción a esos, prevalece el neoliberalismo. Pero estamos hablando de hace 40 años. Abrir mercados, que todo el que privado todo lo regula. Exacto. Sí. Pero eso se agotó también ahora, porque eso genera una desigualdad, que es uno de los grandes problemas del mundo, la desigualdad. Este programa se llama deuda. Deuda es que pocos tienen cada vez más guita y la mayoría tiene menos guita. Eso pasa en Londres, pasa en Nueva York, incluso en ciudades americanas. Creo que Estados Unidos el 1% tiene más guita que la mitad del país. Bueno, entonces ahora hay que pensar, esos dos modelos que para mí quedaron viejos, el Estado que dirigía todo y también la reacción del libre mercado. Y en Argentina tengo la sensación que los grandes grupos políticos de hoy, de un lado y del otro, discuten dos modelos viejos. Ahora hay que pensar una economía que genere riqueza en el siglo XXI, que no es lo mismo que generar riqueza hace 40 años, que el mundo cambió, estamos viviendo una nueva revolución industrial, y además que esa riqueza esté centrada en el ser humano. Y este gobierno, lamentablemente, está haciendo todo lo contrario, está haciendo un capitalismo sin clase media. ¿Y qué significa que esté centrado en el ser humano? Porque no me digas ya lo vas a entender porque eso es de Bullrich. Una revolución, primero nutrir a los chicos. En la Argentina muchos chicos no se nutren bien, eso es una hipoteca social y personal. Bueno, el gobierno le sacó la comida a los segundo, chicos, a los comedores. Una revolución en educación. La educación es la mayor herramienta para salir de la pobreza, te lo dijo Mandela. Y para mí es algo personal la educación, porque la educación fue la que me permitió, la educación pública argentina, este chico de un pueblo del interior, le permitió tener la autoestima necesaria para lograr sus sueños. En mi área yo logré mis sueños, en la neurología yo logré mis sueños. Estudié en las mejores universidades del mundo, trabajé en los mejores hospitales del mundo de mi tema, con los mejores del mundo. Eso también te estás candidateando. Y volví a la Argentina, desarrollé los institutos y demás. La educación es una revolución que habla de este humanismo. La salud pública, que es un tema que te interesa, dejó de ser vista también solamente como luchar contra las enfermedades. Obviamente que es luchar contra las enfermedades, pero la salud pública es un factor de traccionamiento económico. O sea, los países que no tienen salud no producen como los países que tienen salud. O sea, la salud es la economía, la educación es economía en el siglo XXI. La investigación y desarrollo, la ciencia y tecnología, que en este país está dejada de lado y está desmantelando el presidente Milei el sistema científico-tecnológico de la Argentina, que dio 3 premios Nobel de ciencia. ¿Sí? Este país es el país que más premios Nobel en ciencia dio del mundo hispano, más que España incluso. Mirá. España dio 2 premios Nobel de ciencia, Cajal y Ochoa. Argentina dio Hussein, Leloir y Milstein. Argentina dio 3 premios Nobel en ciencia. Ese país de vanguardia en la ciencia internacional que fue en otra época, se está desmantelando. Entonces, ¿qué es invertir en el ser humano? Nutrición, educación para todos, salud, ciencia y tecnología, bienestar. El estrés que estamos viviendo los argentinos, que yo te decía que estamos rotos, más un discurso violento de polarización, genera trastornos del bienestar. Así que en Argentina estamos mal, no solo económicamente, sino mentalmente. Ahora, es mundial esto, porque el otro día te leía justamente Donald Trump que habla del vínculo entre paracetamol, darle paracetamol a los chicos y enfermedades después. Es mundial esto de todos los gobiernos de ultraderecha
Trump en Estados Unidos, Milei en Argentina, y también los hay en Europa, en España está Vox, que te asocian la ciencia, la salud con lo malo, los desarrollos con lo malo. Buen punto. Tengo una hipótesis. A ver. Estoy siguiendo muy de cerca lo que pasa en Estados Unidos. Y es primero que coincido con vos que el populismo de ultraderecha que estamos viviendo tiene la misma metodología. Vos fíjate que Trump ataca al periodismo, Milei ataca al periodismo. Le dicen sobrados. ¿Por qué? Porque quiere que ustedes pierdan credibilidad. Ataca al Parlamento, nos dice ratas Milei. Ataca, y en esto voy a tu punto, todo lo que se sospecha de inteligencia. Vos fíjate que Trump ataca a Harvard. Sí. Era impensado que un presidente americano ataque a Harvard. ¿Y por qué? Porque hay inteligencia. Estos líderes populistas de derecha no quieren que la gente sea inteligente. ¿El Milei le tiene miedo a los inteligentes? Vos fíjate que ataca la ciencia. El único que no le tiene miedo es lo único que quiere son obsecuentes. Los que no son obsecuentes con él los echa. Bueno, por eso no nos da entrevista a los periodistas que no pensamos como él. Por eso, entonces yo veo que hay, vos fíjate que Milei está en contra. Por eso, para mí apoyar a Milei, y en eso le hablo a una gran parte del centro, incluso centro derecha moderada, es algo muy grave, porque vos estás apoyando no solo un plan económico que falló, que necesitó un rescate del Fondo Monetario, del blanqueo, ahora del tuit de Trump, que todavía no se hizo efectivo, pero que falló el plan económico, porque si no necesita tanto rescate en tan poco tiempo, esto lo sabés mejor vos que yo. Si no están apoyando a una persona, el que vota a Milei, no fanático, está apoyando, y lo interpelo, le digo, por favor piensen, está importando a una persona que dice que los homosexuales son pedófilos, a una persona que se pelea con un chico autista, a una persona que a los médicos y residentes le dice que si no tienen plata que se vayan a hacer otra cosa, a una persona que desmantela el sistema científico-tecnológico, a una persona que le dice ensobrados a los periodistas, que ataca la libertad de prensa, a una persona que a vos te no le atacó interesa el también, Congreso. Santiago Caputo. Sí, obvio, me atacó, fue público, hay una denuncia abierta, y no solo lo hice por mi dignidad, sino también porque yo lo interpreté como un acto disciplinatorio para muchos diputados que dijeron, uy, si lo atacan a Manes, que es conocido. En pleno Congreso. En pleno Congreso, ¿qué me espera a mí? Hay una diputada de nuestro espacio, del bloque de Democracia para Siempre, Marcela Colli, que es maestra en La Pampa. Y ella estaba al lado mío y dice, pero si a Manes, que es más conocido, le hacen esto, imagínate, ya estaba intimidando en cierta manera a un diputado, pero un acto disciplinatorio para varios diputados, diciendo, no embromen mucho con este gobierno. Aparte lo hace la persona que maneja la CIDE, la ex AFIP, la aduana, la justicia, tiene influencia en la justicia, la persona que maneja la pauta de YPF, de la que nadie habla. Entonces, fue un acto intimidatorio y disciplinatorio no solo para mí, sino para el resto de diputados. Yo no lo voy a permitir. Para cerrar, ¿hay corrupción en este gobierno? ¿Vos ves corrupción? Mirá, ¿te acordás? Vos eras joven. Gracias. Pero en los 90, sí. En el 93 ya había corrupción. Sí. Había frivolidad, había influencia en la justicia, y muchos, yo como ciudadano denunciaba eso, y de hecho en esa etapa me afilié simbólicamente al radicalismo como oposición a Menem. Después lamentablemente hicieron el Pacto de Olivo y se rindieron con Menem, pero Menem era, en el 93 ya que había corrupción, ya había frivolidad, había influencia en la justicia, habría ataque a la ciencia, a la educación. Cavallo mandaba a los científicos a lavar platos, ¿te acordás? Bueno, Sí. Pero Menem era rubio, de ojos celeste y alto. En el 98, igual, corrupción, injerencia en la justicia, pero ya había desempleo, claro. Había recesión, había contracción económica, y Menem ya dejó de ser rubio, alto y ojos celeste. Nosotros pasamos del 93 al 98 en un año. El año pasado Milei era el Menem del 93. Claro. Ya había populismo de derecha, pero como la economía estaba un poco estable, la gente le perdona. Ahora se combina recesión económica, no hay un mango, que ya la gente no solo llega al 20, no llega al 10 o al 12 o al 15, con corrupción. Entonces, por eso el gobierno está muy mal en la opinión pública. Yo recorro la ciudad de Buenos Aires y la gente está muy enojada, muy desilusionada. Mucha gente que votó al gobierno está muy desilusionada y tampoco quieren volver al pasado. Por eso el lema nuestro es ni los de antes ni los de ahora, para adelante. Eso te iba a preguntar. Bien. Muchas gracias, Facundo Manes, por venir acá. Un placer.